Estamos inaugurando otra calle más de adoquinamiento en donde estamos poco a poco transformando nuestro municipio, estamos mejorando las calles y avenidas y se los decía a los vecinos hace un momento, estamos trabajando pensando en las próximas generaciones, pensando en los niños y niñas que son los que pues van para arriba y los que quieren y deben de estar en mejores condiciones ya. Muchos vecinos y muchas vecinas ya sufrieron por mucho tiempo el abandono de calles y avenidas. Hoy, con la ayuda de Dios, el apoyo de la municipalidad y de los vecinos, pues estamos transformando nuestro municipio, estamos cambiando nuestras calles y avenidas de tierra por adoquín. Y alguien pregunta en una oportunidad, ¿por qué adoquín? También necesitamos que existan filtraciones de agua para que los pozos no se sequen. Así que hoy, nuevamente, muy agradecido con Dios, con los vecinos, y hoy les decimos también a ellos misión cumplida con un proyecto más de adoquinamiento aquí en la zona número 4. Primera fase de 1 cuadra, posteriormente tenemos la segunda fase, 2 cuadras más que vamos a iniciar ya dentro de un par de días. Únicamente estamos esperando que se calme un poco la lluvia para poder iniciar con la otra fase de adoquinamiento en este sector. Realmente hoy le decía a los vecinos, no estamos viendo realmente qué tan grande, qué tan poblado está el sector en donde estamos adoquinando. Hoy estamos llevando el desarrollo aún en los lugares en donde solo exista una vivienda. Lo que nosotros queremos es ir mejorando nuestro municipio. La verdad muy bonita porque ya se ve la diferencia, ¿verdad? Las calles se ven más bonitas, como también nosotros, como pueden ver aquí, tenemos un pequeño negocio y eso nos da oportunidad a nosotros que podamos crecer también, y al igual agradecerle al alcalde, ¿verdad?, por habernos tomado en cuenta en por decirle, en la calle, y también esperando que él haga más proyectos porque en realidad él hace bastantes cosas muy importantes, cosas que no hemos visto desde hace tiempo, porque la verdad es un gran alcalde y que siga haciendo bastante también.